Hola, bienvenidos. Hoy voy a compartir con ustedes una receta de flan. Es una receta súper sencilla de hacer. Los ingredientes que necesitamos son leche evaporada, leche condensada, jugo de naranja, fécula de maíz, crema entera o crema para batir, huevos. Vamos a ocupar 3 enteros y 3 yemas, vainilla, azúcar y un poquito de agua. El azúcar y el agua es para el caramelo. Antes de batir todos los ingredientes, lo que tenemos que hacer es el caramelo, porque eso va a ir en la base del molde. El caramelo lo vamos a cocinar a fuego medio. Agregamos el azúcar y el agua. Así lo voy a dejar, no voy a utilizar cuchara. Solo voy a mover el sartén para que se moje bien el azúcar y así lo voy a dejar. Muevo un poco el sartén para que se moje bien todo el azúcar. Como puedes mirar aquí, a esta parte de acá el caramelo ya se está poniendo un poquito más cafecito. Lo estoy revolviendo para que se queme uniformemente. Este es el color que yo quiero en el caramelo. Le voy a apagar y es momento de ponerlo en el molde. Para poner el caramelo en el molde hay que tener cuidado porque el caramelo está súper caliente. Es azúcar, así es que quema. Lo voy a distribuir. Si le pones agua, el caramelo se mueve más con facilidad. Si no le pones agua, el caramelo rapidito se cristaliza y no vas a poder ponerlo en todo el molde. Y así se va para todos lados. Yo nada más quiero que este flan tenga caramelo en la parte de abajo, así que no me voy a preocupar por ponerle caramelo en lo que es en la parte de los lados. Si agarra un poquito caramelo en la parte de los lados, no importa. Como te dije, con el agua el caramelo se mueve para todos lados. Lo dejo que se enfríe y va a estar listo para ponerle el flan. Ya que tenemos el molde listo, el siguiente paso es batir los ingredientes y para eso vamos a utilizar una licuadora. Vamos a poner todos los ingredientes aquí. Lo único que vamos a reservar para lo último va a ser la crema, porque esa la vamos a agregar cuando ya los demás ingredientes estén mezclados. Ponemos los ingredientes en la licuadora. La fécula de maíz va a ayudar para que el flan tenga mejor consistencia. Y el jugo de naranja es para minimizar el sabor a huevo. Vamos a moler lo que tenemos aquí en la licuadora y paramos cuando esté todo incorporado y agregamos la crema por último. Tenemos estos ingredientes listos y ahora ponemos la crema. Licuamos por unos cuantos segundos nada más para que se incorpore la crema. El molde ya está frío y el caramelo se cristalizó, quedó como si nos le hubiésemos agregado agua. Voy a poner la mezcla en el molde y voy a utilizar un colador nada más para asegurarme de que todo esté bien molido y que no se vaya, para que no se nos pase algo que no debe. La mezcla de flan está lista, la voy a cubrir con aluminio. Tengo el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Lo vamos a cocinar por unos 45 a 1 hora. Vamos a poner este molde adentro de uno más grande porque vamos a cocinarlo a baño maría. Tengo agua un poquito caliente, se la voy a agregar aquí al molde nada más para cubrir una tercera parte del molde que tiene la mezcla del flan. Un poquito arriba de la mitad del molde grande.
Lo ponemos en el horno y lo dejamos ahí por unos 45 a 1 hora. Acabo de sacar el flan del horno, lo dejé por 55 minutos. Lo chequé con un palillo y ya estaba firme. Si lo muevo se mueve un poquito, pero eso es porque todavía está súper caliente. Lo voy a dejar aquí como hora y media para que se enfríe antes de meterlo al refrigerador. Y en el refrigerador lo voy a dejar como por unas 3 horas para que esté completamente frío y firme. De hecho, está ya como que un poquito firme, pero se mueve porque obvio está súper caliente. Lo acabo de sacar hace unos 2-3 minutos del horno. Por eso está súper caliente. Todavía hasta le está saliendo un poquito de humo y se mueve cuando lo meneo, pero es porque está caliente. Lo voy a dejar enfriar acá afuera, luego lo meto al refrigerador y te muestro cómo quedó. Ha pasado tiempo suficiente y el flan ya está listo. Lo dejé más o menos como unas 3 a 4 horas y está súper firme. Lo que voy a hacer para removerlo del molde, porque con el caramelo el flan está pegado a la base, al molde, entonces lo voy a poner en agua caliente. Bueno, no es agua caliente, es agua tibia. La agarré de la llave, no la calenté ni nada. Nada más le prendí a lo que es el agua caliente, a todo lo que es. Voy a poner el molde adentro del agua para que ayude a que el caramelo se derrita un poquito y sea muchísimo más fácil sacar el flan del molde. Han pasado como unos 3 minutos. Voy a tocar la base del molde. El agua sigue un poco tibia. Voy a cambiar el agua para poner el molde por otros 2 minutos más. Y ahorita te muestro cómo sacarlo del molde. Han pasado los 2 minutos y creo que el flan ya está listo para ponerlo en un plato. Voy a pasar ese cuchillo alrededor para ayudar a que el flan se despegue un poquito. Y el caramelo se está saliendo ya. Wow. Quiere decir que sí se despegó. El caramelo está subiendo hacia la parte de arriba. Y el momento de la verdad ha llegado. Vamos a ver cómo quedó. ¿Listos? Lo voy a voltear lo más rápido posible para evitar que se caiga el caramelo. ¿Ok? Aquí voy. Espero que todo haya salido súper bien. Y aquí está el flan con suficiente caramelo. Y este es el resultado del flan. El plato tiene así como que una partecita hacia adentro, por eso se ve que el flan está un poquito delgadito. Es un poquito más grande. Vamos a cortarlo para ver cómo nos quedó por dentro. Y este es nuestro resultado. Lo voy a tocar para mostrarte que sí quedó firme. Lo podemos meter al refrigerador para que se siga enfriando y utilizarlo para cuando desees. Si te gusta el flan, espero que te animes a hacerlo. Muchas gracias por mirar el video y nos vemos en la siguiente receta.